acá tenemos a dos ancianos. ¿Quiénes creen ustedes que puede ser la representación de esta ilustración que vemos acá con un bebé? Esposa. Abraham y Sara, ¿cierto? Abraham esposa. Bien. Abraham y Sara. Bien, bien. Esposa. Excelente, mis pequeñitos. Se llamaba Sarai, pero el Señor le cambió su nombre, Sara. Exacto, muy bien, Eduardo. Ahora bien, ¿quién se aprendió el versículo para memorizar? Por ahí hay un hermanito que lo va a decir. A ver, sí. Antes de salir en vivo, pero recordé. yo voy a dar oportunidad. Exacto. La idea con esto es que ustedes, mis pequeñitos, cada semana se aprendan por lo menos un versículo de memoria. ¿Sí? ¿Para qué? Porque recordemos que en un futuro la Biblia será quitada. ¿Sí? Será prohibida el estudio de la Biblia. No vamos a poder tenerla. Entonces, el Espíritu Santo se va a encargar de irles recordando todos estos versículos que ustedes semana tras semana se han ido estudiando, se han ido memorizando. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de que todos ustedes se lo aprendan y nosotros escogemos a uno, ¿sí? Que no lo haya dicho la semana pasada para que lo diga cada sábado. Entonces, en este caso lo va a decir nuestro pequeñito Edward. Adelante, papi. Adelante, Edward. ¿Yo? Sí, mi corazón. Ya, ok. Dice, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Génesis 15:4. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Entonces, acá podemos ver, vamos a ir desglosando por qué el Señor le dice esto a Abraham. ¿En qué condiciones estaba Abraham, no? Cuando empieza a decirle él estas palabras, ¿no? Este es el versículo clave. ¿Ustedes recuerdan la clase que tuvimos la semana pasada? ¿La recuerdan, cierto? Fue cuando creo que capturaron a su sobrino. Eso, exacto. Cuando estaba Abraham Lot con Abraham. Exacto. Recordemos que Abraham prácticamente tuvo una lucha, una guerra para poder, no una guerra, no, sino que tuvo una lucha donde tuvo que eliminar a muchas personas para poder rescatar a Lot, ¿sí? Entonces, prácticamente, gracias al Señor, él salió victorioso de esa lucha y logró liberar a Lot, ¿sí? Luego Lot regresa a Sodoma y a Gomorra y Abraham regresa a su morada, ¿no? Entonces, Abraham en ese momento, cuando estaba, porque recordemos que el carácter de Abraham, mis pequeñitos, era una persona muy pacífica, era una persona muy temerosa de Dios, con muchísima fe. Y el hecho de... Ajá, bueno. Te volviste a trabar. Voy a seguir hablando y espero que pues, me puedan ir entendiendo en las medidas de las posibilidades. Sí, Stephanie, porque no me queda de otra, mi pequeñita. A ver si me pueden entender. Lo que trato de decirle, a ver, mi internet es inestable. Lo que trato de decirles es que Abraham, como había regresado de esa lucha que tuvo, ¿no? Para rescatar a Lot, él quedó como muy confundido, como muy, no se sentía muy bien, ¿no? Por todo lo que había pasado, a pesar de que estaba en cierta forma alegre porque había rescatado a Lot, ¿sí? Había algo en él que no estaba bien, él estaba así como un poco afligido, ¿no? Por eso por lo que había pasado, en el asunto que había eliminado muchas personas, había matado a muchas personas. Entonces, en ese momento, en la noche, el Señor se le presenta a Abraham, ¿sí? Se le presenta de noche y le dice estas palabras. A ver, ¿alguien lo quiere leer este versículo para ver qué le dijo el Señor a Abraham? Yo. Adelante, Miguel. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo,
no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. Bien, bien, excelente, Miguel. Muchísimas gracias, chiquito. Entonces, fíjense que cuando Abraham se encuentra en esa condición, ya de noche, ¿no? El Señor se le presenta y le dice estas palabras. ¿Ve? Le dice entonces, no temas, le dice Abraham, no temas, Abraham, yo soy ¿qué? Tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fíjense, el Señor, estas palabras tan grandes, tan profundas que le dijo nuestro amado Señor a Abraham. Lo mismo que nos puedes decir a nosotros cuando estemos pasando por momentos de angustia, mis pequeñitos, cuando se sientan mal, cuando estemos pasando por alguna prueba, por algún momento difícil, el Señor está allí siempre para hacer ¿qué? Nuestro escudo, nuestro protector, nuestro ayudador. Así como en ese momento el Señor se le manifiesta a Abraham, ¿para qué? Vamos a ver por qué, o sea, le dice estas palabras, pero aún así, Abraham, ¿sí? ¿Sí, hermano Sí, Javier? hermanita. No, que Allen quiere decir algo. Allen tiene la mano levantada. Adelante, bebé. Lo que quería decir es que cuando dice de que en visión, que Dios le habló a Abraham en visión, ahí me recordó que las películas dicen de que Dios le hablaba con una luz, o sea, le aparecía persona, solo que era como de luz, era de luz, pero no lo muestran como que si fuera en visión. Claro, claro, mami. Lo que pasa es que o sea, al tener una visión, fue como algo que el Señor en ese momento, él escucha la voz del Señor, ¿sí? Y empieza a mostrarle las cosas que iban a sucederle a Abraham en un futuro. ¿Ves? O sea, una visión de lo que el Señor le iba a conceder a Abraham, ¿sí? Entonces, viendo el Señor que Abraham estaba como afligido, le expresa estas palabras, ¿no? Diciendo que él es su escudo, que no tema porque él es su galardón. O sea, el Señor estaba allí con él y sería su fortaleza, seguiría siendo su fortaleza, su escudo en todo momento, así como lo puede ser para nosotros cuando también estemos pasando por momentos difíciles, mis pequeñitos. Ahora, continuemos. ¿Qué le responde entonces Abraham a Dios? Porque se establece entonces como una conversación entre ellos, ¿cierto? Dice en el versículo Génesis, en capítulo 15, versículo 2. A ver, Lucía, ¿quieres leerlo, por favor? ¿Qué le dice Abraham entonces a Dios? ¿Qué le respondió Abraham a Dios? Ajá. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darías siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Génesis 15:2. Entonces, bien, bien, Lucía, muchísimas gracias, chiquita. Entonces, bueno, acá como podemos ver, el Señor, Abraham en este caso le responde al Señor, ¿verdad? ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese, Damaseno Eliezer, ¿sí? O sea, Abraham era una persona, un hombre ya mayor, tenía alrededor de algunos 70 o 80 años, y su esposa, Sara en este caso, era estéril, ¿sí? Entonces él decía, ¿qué me dará, Señor? O sea, ¿quién me va a heredar a mí? ¿Por qué le dice él esto? ¿Que quién lo iba a... Porque él ¿Por quería qué? un hijo, pero no podía tener uno. Exacto, él lo quería, pero no podía tenerlo, ¿verdad? Primero por su edad y segundo porque Sara era estéril. Entonces, fíjense que en la palabra del Señor, cuando uno se pone a leer, que lo comentaba hace poco con el hermanito Javier, en Génesis capítulo 12, en el versículo 2 y 7, el Señor le dice a Abraham, ya le estaba como que dando esa promesa de que el Señor iba a multiplicar su descendencia, le iba a dar una descendencia muy grande,
pero Abraham no lo entendía porque él era ya mayor y Sara era estéril, pero entonces él decía, ¿cómo es esto? O sea, entonces él se entusiasmaba, pero a la vez no tenía como una confirmación clara, ¿sí? Si realmente el Señor le daría un hijo a él, ¿no? Y en el capítulo 13, versículo 16, también muestra cuando el Señor le dice a Abraham que le iba a dar una descendencia tan grande como la arena del mar. Entonces, ahora, viendo a Abraham que el Señor le dice, ¿no? Que le iba a dar una descendencia, que Eliezer en este caso, que era su mayordomo, no iba a heredar, porque recordemos que Abraham que tenía muchas posesiones, ¿cierto? Entonces, en aquel entonces, la Biblia declara que las personas que no poseían hijos, que no tenían herederos directos, cuando la persona moría, en este caso, si Abraham moría, ¿a quién le iban a quedar todos los bienes? ¿Le iba a quedar a quién? A Eliezer, ¿cierto? Que era su mayordomo, porque él no tenía hijos, entonces no tenía quien heredara todas sus posesiones cuando él partiera de esta tierra. Entonces, vemos que Abraham le hace la pregunta al Señor, ¿sí? Están en ese diálogo, ¿no? Hablando, porque entre ellos Abraham tenía le hablaba con respeto al Señor, pero tenía una relación muy íntima con nuestro amado Padre Celestial. Entonces, ¿qué le promete Dios a Abraham? A ver, ¿quién lo quiere leer? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Allen, por favor. Ok, gracias. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia.